Cuando llegué al ISSSTE, por la historia de un embarazo ectópico, entro en tococirugía, que es las urgencias para personas embarazadas. Entro a tococirugía y primero te revisa un doctor en la consulta. El doctor me decía: ¿por qué lloras tanto? Le digo: la verdad es que estoy agobiada, más que otra cosa, estoy muy agobiada, estoy muy preocupada. Y me dice: no te preocupes, aquí te vamos a apoyar. Me revisa y me dice: tienes muy inflamado, si tienes mucha sangre, necesitas entrar a cirugía de urgencias. En ese momento me empiezan a preparar todos los estudios de laboratorio, me empiezan a preparar las pruebas que se necesitan para entrar a cirugía. Ya para esta hora ya eran las 10, 11 de la noche, no fue una cirugía programada, no fue algo que los doctores esperaran. Me empiezan a alistar, pero como yo había comido, me dijeron que iban a tratar de alargarlo el mayor tiempo posible para que se cumplieran las 8 horas de ayuno. Entonces entro a cirugía a las 12:30 de la noche. Al entrar al quirófano, el anestesiólogo se presenta conmigo y me dice que por la cercanía con la cirugía anterior, lo ideal es que solamente se me haga la anestesia epidural, que solamente es la parte de abajo del cuerpo, para que no sea una anestesia general y todos los riesgos que conlleva una anestesia general. Que si en cualquier momento algo se complicaba, que ya iban a tomar las decisiones, que me iba a colocar la epidural, que no me moviera y todo lo que conlleva un tipo de anestesia así. Que me iba a colocar también sedación y que para que pudiera estar más tranquila, porque la verdad es que yo era un mar de llanto y no estaba nada tranquila, estaba muy angustiada. En el momento en que comienza la cirugía, el ginecólogo que comienza me comenta que había mucha sangre, que era un hematoma muy grande, que había quedado, que una de las grapas no había quedado bien, que nunca, bueno, varios detalles ahí, y que eso había dejado un goteo continuo, lo cual fue ocasionando un hematoma, y eso era parte de mi dolor. Pero ya estando en esa zona, tratándole de limpiar, escucho como el ginecólogo le dice a un médico interno: llama a un cirujano, el intestino está quemado. En ese momento, la verdad es que yo no comprendí y mucho menos dimensioné qué era lo que estaba pasando. Yo, entre la sedación, la preocupación, ya para esto había pasado cerca de 1 hora porque habían controlado lo de la hemorragia. Llaman al cirujano, el cirujano llega y comienzan a preguntarse cómo había pasado esto, qué era lo que estaba pasando y por qué tenía esto. En esos momentos yo me comienzo a desvanecer, yo me comienzo a perder el conocimiento. Y me comenta un doctor, de los doctores, me dice: 1 hora más y esto sería un caos, algo así me dijo. Me dicen que van a hablar con mi familia porque necesito transfusiones de sangre, porque ya me habían transfundido un paquete antes, porque cuando llegué por la pérdida, por la de sangre que tenía interna, ya me habían colocado uno, pero por todo lo que se estaba manipulando me tenían que colocar 2 más. Para ese momento el cirujano, mientras estaba reconectando lo que fue mi intestino, no comprendía yo lo que estaba pasando y me dijo solamente: tienes que ser muy fuerte, vas a pasar un tiempo sin comer, pero Dios quiera, todo va a salir bien. Ya en esos momentos el cirujano comienza a dialogar con el ginecólogo, diciéndole: el ovario derecho, la matriz, se ven de un color muy mal. Yo creo o aconsejo que esto también se debería de quitar
ellos hablaban entre ellos, uno le decía no, está muy joven, el otro le decía el color no es el normal, necesitas, o sea, había un diálogo entre ellos y en eso me preguntan a mí y lo que yo digo es, al final se tiene que hacer lo que se tenga que hacer y en ese momento por la sedación o por las ganas de vivir lo que yo dije, se puede adoptar, existen otros métodos, existen otras maneras. La verdad es que no es una decisión que se pueda tomar muy fácil. La verdad es que ya para ese tiempo que había transcurrido en la cirugía, yo lo que ya más deseaba era que todo se cerrara y poder estar, porque ya también empezaba a tener un poco de molestias. La verdad es que el anestesiólogo fue muy bueno y cada vez que tenía alguna molestia ponía un poquito más de anestesia. Y yo no comprendía, pues no había información suficiente en mí porque no entendía qué tenía que ver el ovario con el intestino, no entendía bien qué era lo que estaba pasando. Salí de la cirugía y ya para esto eran las 5 o 6 de la mañana. Al salir de la cirugía en recuperación empecé a tener mucho frío, me transfundieron otra de sangre y me dijo el doctor que me operó que tenía que ser muy valiente y que tenía que seguir las instrucciones al pie de la letra. Para el momento en el que me suben al piso, me suben al área de ginecología, y noté desde el instante en el que vi a mi familia que no estaban bien las cosas, que algo había pasado. Para ellos fue otra experiencia súper diferente. Si yo lo que vivía adentro fue impactante, para ellos fue también muy complejo. Mi esposo, mi mamá, mi papá me cuentan que salían y les daban algo de información y les decían necesita más sangre, necesita más esto, está complicado. A ellos les platicaron un panorama real. Era... Mi papá es doctor, mi esposo es odontólogo. Les dijeron que en la cirugía, en la primera cirugía, no explican bien por qué, pero habían quemado parte del intestino y al quemar el intestino se trató de recuperar y fue haciendo un tipo de cicatriz que lo que hizo fue mi propio cuerpo necrosando el apéndice y fue colapsando el intestino, que ellos no sabían cómo podía andar tan tranquila, que no sabían cómo no podía tener tanto dolor, cómo pude haber pasado tantos días con eso. Yo sé que mucho fue Dios, que mucho fueron los doctores que me atendieron de manera oportuna y también mi familia que me ayudó y que me apoyó para poder seguir adelante. Aún no sé bien, entiendo bien qué fue lo que pasó, pero no estoy completamente segura de qué es lo que debo de hacer con esa información. Ya el otro día me levanto, me dicen que tengo que caminar mucho, que voy a pasar 7 días sin comer, sin tomar agua, para poder
esperar que la unión que se hizo en mi intestino, porque me quitaron cerca de 20 centímetros, que la unión que se hizo en mi intestino selle por completo, que se recupere y para después continuar con mi vida. Me dejaron un Penrose que en la vida había escuchado, oído, sabido de él, sabía de las colostomías, sabía de muchas cosas, pero un Penrose no es lo peor del universo, pero sí es impactante el verte una bolsita que sale de como plástico de dentro de ti que está drenando líquido. Es impresionante el de repente despertarte con toda esa información, el no comer, el no tomar. Pues yo dije, bueno, se haga lo que se tenga que hacer y vamos a salir adelante. Para este momento ya el dolor sí se vuelve más complejo de llevar, pero hay que tener una mejor actitud y yo estaba agradecida por estar viva. Me dijeron que no debía de hablar mucho, que debía de conservar mis energías para poder sobrellevar los 7 días. Lo positivo de las coincidencias es que justo antes de que empezara todo este proceso yo había estado comiendo lo más sano que se pudiera, yendo al gimnasio lo más que se podía. Tenía muchísima masa muscular, aunque muchas personas no lo notaban porque siempre he sido delgada. Tenía mucha masa muscular, tenía bastante reserva en mí. Entonces transcurrieron los primeros 4 días y todo iba más o menos normal. Al 4.º día yo comencé con vómito, que los doctores lo asociaron a que podía ser por tanto medicamento. Para este momento ya la deshidratación, aun cuando me pasaban por suero, ya era un poco más notoria, ya empezaba a perder peso y mis venas, por la cantidad de antibióticos y por la cantidad de medicamento que se me estaba pasando, mis venas ya me colocaban una venoclisis y a las 8 o 9 horas, con suerte 12 horas, me tenían que colocar otra porque mi vena se infiltraba. La verdad es que yo nunca he sido una persona miedosa, yo nunca he tenido miedo a las agujas, pero sí se vuelve tortuoso el hecho de que a cada rato estés viendo tu vena que ya se está reventando y que digas, para que encuentren otra me tienen que picar 3, 4 veces para que dure otras 8 horas, y sí se vuelve un poco tedioso. Para el 5.º día me revisan lo que era la herida de la cirugía y en ese momento me dicen que se estaba formando una infección, que era un proceso normal por todo lo que se había llevado, por todo lo que había pasado. Y que me tenían que quitar los puntos y abrir y hacer lavados. En ese momento, al igual que en muchos más adelante, renegué y lloraba porque yo no entendía por qué a mí, por qué yo, por qué esto era lo único que me preocupaba. Repetía tantas veces en mi cabeza: no me considero una mala persona, y por lo mismo no entendía por qué estaba sobrellevando toda esta situación. En el momento en el que me dicen que me tienen que abrir, estaba mi papá conmigo y lo mandan a comprar un líquido para poder hacer el lavado necesario. Desde el instante en el que mi papá se va a conseguir el líquido, no pude parar de llorar. No podía tener una calma. Era tanto mi llanto que el acompañante de la persona de al lado se acercó y me dijo: no sé qué noticia te hayan dado y no sé por lo que estés pasando, pero tienes que confiar en que todo va a salir bien. Tienes que tener fe en que las cosas
están pasando por algo y que tú eres valiente para poder sobrellevarlo. En ese momento, claro que yo pensé, dije, esta señora ni me conoce, ni sabe lo que está pasando, ni tiene idea. Y lo único que hice fue decirle que sí y continuar llorando. Se acercó otra enfermera y me dijo, tienes que tener paz, tienes que tener tranquilidad. Ya de esto puede salir todo bien y no puede haber ningún problema. Y para esto ya llegó mi papá y lo primero que le dijeron, no ha parado de llorar su hija. Llegó mi papá, me abrazó y me dijo, no te preocupes, todo va a salir bien. En el momento en el que quitan las puntadas, la verdad es que no fue un dolor tan fuerte, pero en el momento en el que lavan y exprimen para que salga todo lo que tenía que salir, sí causó dolor, sí causó mucho impacto. Me dijeron que se tenía que quedar abierto para poder drenar y que teníamos que estarlo lavando 1 o 2 veces al día. Estaba confundida y molesta con la vida. Reaccionaba de manera agresiva. Me sentí mal conmigo mismo y no sabía qué hacer para mejorar. De la noche a la mañana, mi vida se había convertido en un reto de supervivencia. No había cometido nada lo suficientemente malo en mi vida como para recibir tal castigo. En mi corazón había desconsolación e impotencia ante esta situación. Ya en el momento en el que se me hacen los lavados, en el momento en el que se realiza todo eso, me empiezan a dar líquidos, los tolero, después me empiezan a dar blandos, los tolero y empecé a comer un poco más de blandos y los tolero. Entonces el doctor que estaba en mi cargo me dice, ¿sabes qué? Si tú quieres y si tu papá están dispuestos, se pueden ir a su casa. En tu casa tu papá te va a hacer los lavados y ya que la herida sane por completo, vienen para que se haga el cierre y ya vemos qué es lo que se va a hacer. Al parecer todo va bien. Él no fue el que me operó, me dijo ojalá y no te tenga que volver a operar. No hay más que esperar, no hay más que ver, que todo salga bien. Me dice, si quieres, por mí te podrías dar de alta y hacer ese proceso. Claro que a mí en el momento en el que me dice te puedes ir de alta, yo dije claro, me voy, porque la verdad es que estar en un hospital no es nada agradable. Me dan de alta y me dan las indicaciones en mi casa para comer como se debe de comer, los lavados que se deben de hacer, las circunstancias que se deben de asumir. Ya estando en mi casa, el segundo día en mi casa, comienzo a tener mucho vómito, comienzo a tener mucha diarrea. Le hablamos al doctor, nos ve en su consulta particular, nos comenta que puede ser un proceso de adaptación del intestino, pero que tuviéramos cuidado, nos da medicamento y ya llevo unos días un poquito más normales. Continúo comiendo como se debe y a la semana de que me dan de alta, un día miércoles, me despierto como a las 3, 4 de la mañana con un dolor insoportable, con un vómito que no podía ni pasar mi saliva. Puedo describir que fue uno de los momentos más desesperantes, porque no sabía qué hacer, porque no quería regresar al hospital, porque ya tenía pánico de estar en un hospital. Pero me empecé a sentir tan mal y tan mal que ya empecé a decir que me llevaran a un hospital. Y en ese momento es cuando entro a urgencias por tercera vez.